ecuatorianos, amigas y amigos, hacemos esta transmisión en vivo respecto al caso Sobornos, que el día de hoy tuvo una sentencia, o fue la lectura de la sentencia por parte de los señores jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, que por fuero de corte del expresidente Rafael Correa, del vicepresidente Jorge Glass y de los señores ministros de Estado que fueron procesados o que están procesados, esta sala penal fungió de Tribunal de Garantías Penales. Es decir, y para que quede muy en claro, esta es una sentencia de primera instancia, la cual es susceptible de recurso de apelación, aunque no fue aceptado en la audiencia por los abogados de los procesados, o mejor dicho, no fue aceptado por el tribunal ante la insistencia de los abogados de los procesados. Y luego de la apelación, evidentemente, quienes conocen de derecho saben que existe el recurso de casación o la casación como tal. Entonces, en esta primera instancia, donde han emitido una sentencia condenatoria, la que va a ser materia de análisis, donde condenan a Rafael Correa, a Jorge Glass, a María Los Ángeles Duarte, a Viviana Bonilla, a Alexis Mera, a Cristian Viteri y a otros a 8 años de prisión por, en el caso de Correa y Glass, ser autores mediatos a criterio del tribunal, y en el caso de los otros sentenciados por ser coautores. Existen algunas irregularidades tanto en el proceso per se como en la sentencia como tal. Lo primero e indispensable que ustedes deben conocer es que esta sentencia de Estado, es decir, esta sentencia no se torna vigente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano solamente con su expedición. Además que falta evidentemente la notificación por escrito, que no dudo que saldrá en las próximas horas, sino que para que se inhabilite políticamente a Rafael Correa y para que se ejecutoríe la sentencia como tal, se necesita agotar la apelación, se necesita agotar la casación, y allí, en plazos que seguramente serán muy ágiles, se podrá inhabilitar políticamente a Rafael Correa Delgado y a cualquiera de los sentenciados. Ahora bien, tratando de ser lo más objetivo posible y lo más prolijo en el análisis, es importante destacar que el tribunal no valoró prueba nueva presentada por los abogados de los acusados, ahora sentenciados, tales como una certificación del sistema SAGI, en la cual se indica que varios de los peritos que realizaron sus diligencias periciales dentro de la instrucción fiscal dirigida por la Fiscalía, al momento de ser designados, no se encontraban acreditados por el Consejo de la Judicatura, lo cual es gravísimo, puesto que le restaría idoneidad probatoria a las pericias realizadas por ellos. En el mismo orden de ideas, no se aceptó una certificación por parte del Consejo Nacional Electoral en la cual se determina que Alianza País, como partido político, como estructura política, no presentó observaciones en el control de gasto electoral para las elecciones 2013 y 2015, que aparentemente habría sido aquel el móvil para solicitarle dineros a los contratistas del Estado para granjear favores tales como adjudicaciones de contratos, etc. Pero ¿cuáles sí fueron las pruebas que valoró el tribunal? Una de esas, la tan cacareada, libreta o cuaderno de la señora Pamela Martínez, quien con una precisión muy llamativa, a confesión de ella, durante un vuelo de Guayaquil a Quito, que en el peor de los casos durará 45 a 50 minutos, anotó pormenorizadamente cada detalle contable del manejo financiero de la supuesta conducta irregular en la cual habría participado Rafael Correa como presidente de la República, Jorge Glass como segundo mandatario y otros funcionarios de primera línea
del Estado ecuatoriano dentro del gobierno de Rafael Correa, tanto en el 2012 como en el gobierno último del año 2003. Primera cosa que llama poderosamente mi atención: si la estructura delictiva, la presunta estructura delictiva, ocurre en el 2012, ¿por qué no fue ni siquiera llamado a declarar el actual presidente de la República, quien fue vicepresidente y miembro de Alianza País en el año 2012? Pero más allá de aquello, es importante destacar que el tribunal desecha la teoría de autoría mediata deslizada por la Fiscalía General del Estado para justificar la participación criminal de Correa. Esta autoría mediata, en términos muy castizos, significa de que Rafael Correa lideraba la estructura criminal que se había formado para receptar los valores desde atrás. Es decir, Rafael Correa no mostraba la cara, Rafael Correa no se entrevistaba con los cohechados, Rafael Correa no pedía los dineros. Simplemente Rafael Correa lo que hacía era disponer a sus ministros, a sus funcionarios de primera línea, entre esos a Pamela Martínez, que sea quienes hagan los contactos con los contratistas para granjearse los favores, o dicho de otra forma, para recibir los dineros que servirían para la adjudicación posterior de los contratos. Esa teoría fue desechada por los jueces y no le dieron pie al criterio fiscal de que de esa forma participaba Rafael Correa en esta estructura criminal. Sin embargo, los jueces entienden que Rafael Correa conocía del asunto y dominaba la estructura criminal, pero que por omisión no detuvo la perpetración del delito. Es así que en base a los artículos 285, 287 y 290 del Código Penal, norma punitiva con la cual se juzga a estas personas, a estos altos funcionarios de gobierno, por haberse presuntamente cometido la conducta criminal entre el 2012 y el 2014, que no se encontraba en vigencia el COIP, establece que Rafael Correa Delgado y Jorge Glass son autores mediatos de cohecho pasivo. Así igual, Alexis Mera, María Los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Cristian Viteri, son responsables como coautores de la estructura criminal de cohecho pasivo. Pamela Martínez también es coautora, pero se beneficia de una disminución considerable de la pena por su cooperación eficaz, y la señora Laura Terán es encontrada como cómplice del delito de cohecho pasivo. Todos los empresarios que fueron sancionados, los contratistas, son sancionados por cohecho activo, porque se entiende pues la diferencia, que el cohechador pasivo es quien recibe los dineros o recibe los beneficios o los favores, y los cohechadores activos son quienes entregan los dineros o entregan los favores. Pero ahora bien, de aquí surge otro interrogante. El tribunal establece en uno de sus argumentos, en su parte motiva, que los dineros habrían servido para beneficiar a Alianza País en su actividad proselitista, principalmente en la elección 2013. Si el CNE, o si existe, mejor dicho, un elemento probatorio documental del Consejo Nacional Electoral que establece que no existió un manejo irregular de dineros por parte de la organización política Alianza País, ¿cómo se puede entender entonces que la recaudación de los dineros del cohecho sirvió para la actividad proselitista de Alianza País? Primera cosa. Luego, quienes manejan el proceso penal conocen que la cooperación eficaz deberá manejarse en un cuaderno separado o en un expediente separado del proceso principal, en el cual, en base a la información idónea y corroborada y contrastada que pueda presentar o que pueda
compartir el procesado, se determinará cuál es el beneficio punitivo que va a recibir. Pero esto debe saberse antes de la audiencia de juicio, porque debe ir este cooperador eficaz a la audiencia de juicio sabiendo cuál es su beneficio punitivo y su beneficio procesal. No así como se ha manejado, en que llega hasta la audiencia de juicio la señora Martínez sirviendo como cooperador eficaz sin que se haya prevalido o se haya sabido previamente cuál es el beneficio punitivo que ella recibe y cuál es la cooperación probatoria que ella ha entregado. Me disculpan por favor por el sudor, pero hace bastante calor y prender equipos de aire interrumpirían el audio. Pero bueno, retomando el tema. Entonces, el tribunal también establece de que la sanción se agrava o la conducta se agrava de Correa y otros porque han actuado en pandilla. Pero esa actuación en pandilla implicaría no solamente que ha habido un delito de cohecho, sino que pudiera existir también o un delito de asociación ilícita o un delito de delincuencia organizada, dependiendo desde la prisma procesal que se le advierte. Otro elemento probatorio que el tribunal no valora son las certificaciones de Contraloría y de CERCOP en las cuales no se advierte ninguna irregularidad a los contratos que fueron presentados por la Fiscalía como prueba documental y material de la existencia del cohecho. Entonces, llama poderosamente la atención de este servidor jurídico de ustedes algunas cosas que quedan en el aire lastimosamente. Primero, la Fiscalía General del Estado el día de ayer nada más publicó en sus cuentas de redes sociales, principalmente en Twitter, que no solicitaba la formulación de cargos por el caso Mascarillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la situación pandémica en la que nos encontramos, para evitar que exista cualquier afectación sanitaria a las personas, tanto fiscalía, juez, abogados de defensa, que vayan a ir a esa audiencia. Sin embargo, apresuradamente y a portas de que según el COE Nacional regresemos a las actividades el día 13 de abril, se convocó para hoy la lectura de la sentencia. Lectura de la sentencia que duró no más de 5 horas, en la cual se expuso no solamente a los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, sino además a los representantes de la Fiscalía General del Estado y a las señoras y señores abogados de los procesados. ¿Cuál es el apuro del Estado ecuatoriano, del sistema de justicia, para sancionar a Rafael Correa Delgado? Además de la pena privativa de libertad de 8 años que se impone en contra de Rafael Correa Delgado, Jorge Glass, María Los Ángeles Duarte, Alexi Mera, Viviana Bonilla, Cristian Viteri y Vinicio Alvarado, se les sanciona con la limitación de sus derechos de ciudadanía por 25 años. Es decir, el triple de la sanción privativa de libertad, lo cual se apalanca en el artículo 60 del Código Penal y a la vez se viola aquello, en la que dice el artículo 60, palabras más, palabras menos, que los derechos de participación de las personas, cuando sean encontradas responsables, deberán ser del mismo tiempo de la pena privativa de libertad. Salvo que la pena privativa de libertad sea inferior a 6 meses, la restricción o la prohibición, vamos a ser más exactos, me van a disculpar un momento, vamos a leer el artículo 60 que dice, del Código Penal: toda sentencia que condene a reclusión o a prisión causa la suspensión de los derechos de ciudadanía por un tiempo igual al de la condena. Pero en los casos que determina expresamente este código, los jueces y tribunales podrán imponer la suspensión de tales derechos por un término de 3 a 5 años, aunque la prisión no pase de 6 meses. ¿Qué quiere decir esto de acá? Que los jueces del tribunal se han extralimitado en su facultad sancionadora al imponerle 25 años
a criterio de vuestro servidor y con el respeto que los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia se merecen, han administrado justicia con un entrecomillado inmenso para la tribuna, para la prensa, para el show político, porque ellos no pueden hacer esto. El artículo 13 del COIP establece la interpretación de la norma y es clara, y también le voy a dar lectura con el permiso de ustedes para no llamarnos engaño. El artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal dice textualmente lo siguiente. Me disculpan un minuto. Dice, las normas de este código deberán interpretarse de conformidad con las siguientes reglas. 1. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajusta a la Constitución de la República de manera integral y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. 2. Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto es, respetando el sentido literal de la norma. 3. Queda prohibida la utilización de analogía para crear infracciones penales, ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten la aplicación de una sanción o medida cautelar o para establecer excepciones o restricciones de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, jueces de primera instancia, de tribunal, al momento de ampliar el espectro y la prohibición de ejercer los derechos de ciudadanía por parte de los acusados, ahora sentenciados, se extralimita no solamente en su ejercicio, sino que están prevaricando yéndose contra una norma expresa. En resumen, porque esta charla se ha extendido un poco, primero, no se ha valorado la prueba presentada por la defensa, prueba fundamental, tal como prueba documental de certificación de Contraloría y CERCOP, de que los contratos que se cuestionan, que serían los que han provocado el cohecho, no tienen ningún cuestionamiento por parte de estas entidades de control. No se ha aceptado certificación del sistema de actuaciones judiciales, SATGE, de que los peritos que fueron designados o fueron posesionados para realizar las diligencias periciales dentro de la instrucción fiscal y que luego fueron a rendir testimonio pericial, estaban acreditados al momento de ejercer sus pericias. No fue valorado aquello. No fue valorado probatoriamente la prueba documental presentada por la defensa en la que el CNE no advierte ninguna responsabilidad o algún mal manejo económico del partido político Alianza País en las elecciones, principalmente del 2013 y del 2015. No fueron valorados los testimonios de Alexis Mera y otros en los que establecen de que no existió la entrega de esos dineros. Lo único que la Fiscalía ha valorado, los jueces del tribunal han valorado, principalmente y como prueba reina de la Fiscalía, ha sido el cuaderno presentado por la señora Pamela Martínez, que se demostró procesalmente que dicho cuaderno se elaboró y se lo obtuvo de forma irregular. Esperemos que la sala de apelaciones, cuando ocurra, que seguramente será muy pronto, logre revocar esta barbaridad jurídica, puesto que ustedes y quien les habla y todos los ecuatorianos, cuando este caso vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se demuestre el manoseo político con el cual se ha actuado, a todos nosotros nos tocará de nuestro bolsillo pagar la reparación a la cual será condenado el Estado ecuatoriano. Y créanme, y se los digo el día de hoy, 7 de abril del 2020, aislado por la terrible pandemia que sufre el mundo, que si el Estado ecuatoriano, cuando ocurra esa disposición de la Corte IDH de reparar los derechos de Correa y otros, por la mala actuación de la Fiscalía General del Estado, por la torpe actuación del sistema de justicia, si el Estado ecuatoriano no le cobra a ellos la reparación, yo demandaré al Estado ecuatoriano para que cobre a esos ciudadanos que han actuado mal. Hoy, este proceso penal era el momento clave del sistema de justicia ecuatoriano para demostrar su comportamiento rectilíneo y su actitud apegada a derecho. Este era el momento para demostrar en derecho
si es que Rafael Correa y el gobierno que él presidía actuó o tuvo actos de corrupción. Y lastimosamente, la Sala de lo Penal o los jueces de la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado se dejaron decantar por las mieles de la farándula política y actuaron para la tribuna y para la prensa. No se manejó, como no se han manejado todos los casos de presunta corrupción del gobierno anterior, con la prolijidad jurídica que se necesitaba. Se ha desperdiciado una oportunidad de oro de que nuestro sistema de justicia brille por la rectitud de sus decisiones y no por los fulgores metálicos. Espero que esta algo extensa intervención haya servido para aclarar muchas dudas, pero sobre todo para dejar en evidencia que la justicia actuó parcializadamente, que este tema judicial se lo ha manejado y se lo ha manoseado políticamente, y finalmente que en nuestro sistema de justicia, lastimosamente, no existe tal. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Espero que esta intervención haya estado a la altura y sobre todo que les pueda servir, como lo dijo la doctora Salazar, a los estudiantes de Derecho para que sepan lo que no se debe hacer procesal y judicialmente, porque este proceso mal llamado sobornos es un mamotreto jurídico y judicial. Buenas tardes.